El tema de valles, primero para poder conceptualizarlo, para poder definirlo de una manera correcta, vamos a iniciar con un ejemplo que nos va a llevar poco a poco a determinar cómo es que funciona la regla de Bayes. La regla de Bayes puede verse como una fórmula, como una simple fórmula, ¿verdad?, que podemos aplicar. Aquí mi objetivo es que ustedes entiendan que lo que hemos visto hasta este momento es suficiente como para que podamos deducir justamente esa regla de Bayes. Y bueno, vamos a ver a continuación este caso que dice lo siguiente. En Costa Rica, las ventas de automóviles se distribuyen de la manera siguiente. 30% son Hyundai, 40% son Toyota, el resto es de otras marcas. Además, se sabe que 73% de los autos que se roban son Hyundai, 9% son Toyota y 18% de otras marcas. ¿Cuál es la probabilidad de que se roben un auto? Si se han robado un auto, ¿cuál es la probabilidad de que sea un Hyundai? Bien, entonces, al leer el ejercicio, lo primero que debemos de buscar es determinar cuáles son los eventos que están involucrados en el ejercicio, porque de esa forma, si vamos a utilizar ya sea Venn, ya sea diagrama de árbol o una tabla de probabilidad, vamos a poder proceder de una manera rápida con la solución. Pero lo primero es entender qué es lo que me preguntan. ¿Qué es lo que me preguntan y qué información es la que tengo para poder resolver? Entonces, por un lado, nos hablan de los automóviles, nos hablan de las ventas de los automóviles y rescatan que respecto a las ventas de los automóviles hay tres tipos de marcas fundamentales. Una que es Hyundai, otra que es Toyota y una adicional, una categoría adicional donde se meten pues el resto de las marcas de automóviles. Esa situación del, de las ventas de automóviles para nosotros va a ser un evento. Eso para nosotros es un evento. ¿Cuál sería el siguiente evento? Bueno, el siguiente evento involucrado acá es el siguiente. Nos hablan de robos. Resulta que los automóviles son robados, ¿verdad? Y se tiene cierta información del tipo de marca. ¿Ok? Entonces, aclarando ya la situación, procedemos, por ejemplo, podríamos iniciar esta solución con un diagrama de Venn. Y entonces decimos, bueno, colocamos el rectángulo y decimos, acá tenemos nuestro espacio muestral. Resulta que el espacio muestral puede dividirse de la siguiente forma. Tenemos por un lado los automóviles que son de marca Hyundai. Por otro lado, tenemos los automóviles que son marca Toyota. Y por otro lado, tenemos a todos los demás automóviles que se venden en Costa Rica. Obviamente estos datos pues em, no son reales. Bien, resulta que pues se da la situación de robos. Entonces, el robo para nosotros es un evento, ¿verdad? Los automóviles son robados tanto si son de una marca como de otra, ¿verdad? No importa, igualmente hay robos. En términos de la solución del ejercicio y desde un punto de vista estadístico, lo siguiente que vamos a hacer es etiquetar para lograr ir aclarando todos los detalles del ejercicio. Entonces, bueno, por ejemplo, tengo mi espacio muestral. Entonces, la primera sección de mi espacio muestral se compone por una categoría de automóviles,
¿verdad? Que en este caso serían los de marca Hyundai y a ellos les voy a denominar H para facilidad de solución. A los Toyota les voy a denominar T y a los automóviles de otras marcas O. Bien. Por otro lado, tenemos el evento del robo. Ajá, entonces acá esta zona amarilla se identifica como los robos. Y los robos se etiquetan como una R. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en el interior de este evento que se denomina robos? Bueno, ¿qué tenemos? Aparte de los robos, son de marca Hyundai. Entonces, este sector que está acá corresponde a los autos Hyundai y que son robados. Este otro sector corresponde a los autos Toyota y que son robados. Y este otro a los de otra marca y que son robados. Bien, pero observamos que tenemos por acá un sector, ¿verdad? Fuera de lo que es el sector R, el sector de los robos. Hay algo por fuera. Y este sector que está acá corresponde a la intersección de H, de ser H, pero también estar por fuera del evento R. O sea que esto significaría que estoy en R complemento. Este sector más este otro serían aquellos autos que son Toyota y que no son robados, puesto que este es el sector de robo y lo que está por fuera serían el no robo. Y por otro lado, este otro sector sería aquellos automóviles de otras marcas, ¿verdad? Y que no son robados. Bien. Entonces, claramente todo lo que está por fuera de R corresponde a R complemento. Muy bien. Entonces, he entendido qué es específicamente esta primera pregunta que me indica en el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que se roben un automóvil? Entonces, para poder responder esa pregunta y visualizando nuevamente el diagrama de Venn, entonces la respuesta sería lograr obtener posteriormente y numéricamente cuáles son estos sectores que están acá. O sea, que la probabilidad del robo se define en el tanto que sume este sector que corresponde a H intersección R y luego que le agregue este otro sector que sería T intersección R. Ajá. Y digo O, ¿verdad? Porque debo de sumar para poder obtener quién es R. Ajá. Entonces T intersección R y le voy a agregar este otro sector que sería aquellos automóviles de otras marcas y que son robados. Entonces ya esclarecí quién es R. R es la suma de estas tres grandes intersecciones. Bien, ahora veamos la siguiente pregunta que nos hacen. La siguiente indica que si se han robado un auto, ¿cuál es la probabilidad de que sea un Hyundai? Entonces, si se han robado un auto, es algo que debe ocurrir con anticipación, algo que se ha debido dar. El robo ha debido haberse dado antes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un Hyundai? Entonces, esto suena a probabilidad condicional, donde lo que andamos buscando es la probabilidad de H dado que el auto es robado. Entonces, la probabilidad de que sea un Hyundai dado que hay robos. Muy bien, entonces la probabilidad de H dado el robo sería igual. Recuérdese la fórmula de condición, de condicionalidad. Decimos que intersecamos en el numerador los eventos. Ajá, entonces vamos a poner la probabilidad de H intersección R y lo dividimos entre la probabilidad de R.
entre la probabilidad de R, y de esa forma tenemos claramente quién es la probabilidad de H dado R. Pero ojo, esto, la probabilidad del robo, ya lo vimos antes, ¿cierto? Lo acabamos de identificar como la unión de tres grandes intersecciones. Entonces, ya que sé quién es la probabilidad de R, puedo desglosarlo de la siguiente forma. Vamos a desglosar la parte del denominador. Entonces, la probabilidad de H dado R sería, como dijimos antes, la intersección de los eventos, y luego vamos a dividir. Y ahora sí, ¿quién es R? R es la sumatoria de la intersección de H y R con la intersección de T y R con la intersección de O y R, de otras marcas, y de que estos sean robados. Entonces, ya me queda claro la fórmula y cómo lo debo de resolver, pero esto es con diagramas de Venn. Hasta este punto yo no he colocado ningún valor numérico al ejemplo, solo he entendido el concepto, cómo lo puedo resolver, que es la parte más importante. Entonces, dedico tiempo a entender qué eventos están involucrados y bueno, un diagrama de Venn me permite pues entender bien el contexto del ejercicio. Muy bien, vamos a aplicar ahora al mismo ejercicio un diagrama de árbol para poder colocar la información que tenemos. Al hacer el diagrama de árbol tenemos dos opciones de hacer el diagrama de árbol. La primera forma de colocar todos los elementos dentro del diagrama de árbol sería pensar de la siguiente forma. Primero voy a colocar el evento del robo y luego me voy a ir a colocar lo que es las marcas de los automóviles y luego un diagrama de árbol siempre termina en fruto. Muy bien. Esta sería, digamos, una primera opción que nosotros tenemos para poder desarrollar nuestro diagrama. Una forma de hacerlo, pues es lógicamente utilizando desde PowerPoint, Visio, bueno, aplicaciones para desarrollar mapas conceptuales y una infinidad de aplicaciones que existen, ¿verdad?, en el mercado para poder diagramar. Pero bueno, ya que hemos venido trabajando con Meetup como un aliado nuestro para resolver, pues hoy por hoy tenemos una nueva opción de Meetup que se llama Meetup Workspace. Y esto es una herramienta interesantísima que nosotros tenemos para poder resolver ejercicios de adicionales, ¿verdad? Que implican una serie de herramientas que utilizamos en nuestro contexto ingenieril. Y de hecho, ya les voy a proyectar, esta sería como el menú y todo lo que aparece dentro de este otro programa que también es de mi etapa. Y bueno, yo me he dedicado como a hacer este ejemplo del diagrama de árbol, pero les quiero enseñar que aquí ustedes tienen oportunidad de hacer una serie de diagramas, todos ellos, chicos, todos estos diagramas ustedes los van a utilizar, los vamos a aprender a utilizar a través de la carrera, en diferentes cursos de la carrera. Y pues tener este instrumento a nuestro alcance es algo muy bueno. Eh, yo utilicé para resolver un diagrama de árbol, pues no viene así como tan claro diagrama de árbol de probabilidad, pero uno lo puede ajustar. Y entonces, este es un árbol de características críticas de calidad, pero bueno, lo voy a enfocar diferente. Aquí está, por ejemplo, la opción de tipos de diagrama de árbol. Y entonces vean que me encontré con opción derecha, así como nosotros lo construimos. Y acá, por ejemplo, uno le puede poner eh, el nombre del diagrama, este árbol de probabilidad
para los autos y robos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, salen, digamos, dos opciones, ¿verdad? Que en mi caso yo podría poner acá los robos o podría poner los tipos de marca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner los robos, por decir algo. Entonces aquí se roba o no robo. Ujú. Y del robo, pueden salir, digamos, las tres posibilidades de autos que tengo. Entonces aquí tengo una, a le puedo denominar así. Ajá. Y puedo agregar un hijo, ¿lo ven? Entonces acá ponemos la otra marca. Vamos a agregar otra marca. Ah, bueno, este sería más bien el fruto. Voy a colocarme aquí. Y agregué un hijo aquí y entonces sería nosotros, ¿verdad? Y acá, a cada rama le voy a sacar los respectivos frutos, ¿verdad? Entonces, esta sería la intersección de R y H, por ejemplo. Esta sería la intersección de R y T. Y bueno, y ahí voy sucesivamente, ¿verdad? Colocando todas mis opciones. Igual, ¿verdad? Aquí agrego mis posibilidades. Previamente a la lección, yo lo hice de esta forma. Entonces le puse, bueno, árbol de probabilidad y puse, por ejemplo, la probabilidad de robar, del robo y no robo. Y me sale la probabilidad de H dado R, de T dado R, de O, de otras marcas dado R. Por otro lado tendría H dado R complemento, T dado R complemento y O dado R complemento. Y las debidas intersecciones. Digamos, esta sería como una opción de dibujar el diagrama de árbol, pero vamos a ver, si yo observo de previo la información que me dan, me indican que 30% son Hyundai, 40% son Toyota, y bueno, resulta que yo no puedo acomodar aquí la T, ¿cierto? Porque la T me sale dividida en las intersecciones y por aquí no me sale esa información. Entonces, ojo, fabriqué otro diagrama de árbol para enseñarles que, bueno, que antes de fabricar el diagrama de árbol, como que uno tiene que pensar qué datos tenemos para hacer el diagrama de árbol acorde a la información que tengo de inicio y pues no durar tanto resolviéndolo. Entonces, esta sería la segunda opción. Primero voy a colocar la marca del auto, luego voy a colocar la situación del robo, el evento de robar y luego de último los frutos. Entonces, vean qué bonito. Volví otra vez a Meetup y entonces lo planteé así. El evento de las marcas de automóviles y el robo, ajá, y finalmente los frutos. Entonces, ojo con la información, dice así, 30% de los autos son Hyundai. Entonces, ojo, aquí sí está. Y entonces voy a traerme este 30% y lo voy a colocar aquí. Ajá. Luego me dicen que el 40% son Toyota. Y aquí tengo que la probabilidad de Toyota, entonces sería un 40%. Y me dicen, el resto es de otras marcas. Entonces, el resto sería determinado de la siguiente forma. Acordémonos que saliendo de un punto de intersección, ajá, de un punto común, ahí voy a sacar las ramas y que todas esas ramas, la sumatoria de esos resultados en términos de probabilidad deben de sumar 1. Entonces, pues 1 menos 0.3 y menos 0.4 me daría la probabilidad de otras marcas, que sería 0.30. Aquí pues parece como un 2, chicos, pero es un 30, ¿ok? Ahí me disculpan. Es 30%. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad
de R dado H. Resulta que por acá me dicen que además se sabe que 73% de los autos que se valoran, que se roban, perdón, son Hyundai. Entonces, justo esa es la información que tengo por acá. Los autos que se roban, dado que son Hyundai. O sea, tendría un 73% por acá. Luego me dicen, además se sabe, que de los autos que se roban, el 9% son Toyota. Entonces, de los autos que se roban, el 9% serían Toyota. Y por otro lado me dicen, y 18% serían de otras marcas. O sea, ese 18% sería la probabilidad de R dado O, o sea, un 18%. Bien, y entonces, para poder completar un diagrama de árbol, pues obviamente necesito este y este otro. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma, recordando que todas las salidas de un mismo punto de interconexión deben de sumar 1. Entonces, 1 menos 0.73 me va a dar, ¿cuánto es esta probabilidad? 0.27. Estos dos debieran de sumar 1. Entonces, 1 menos 0.09 me daría 0.91. Y por acá, entonces, estos dos deben de sumar 1. 1 menos 0.18 daría 0.82. Y listo, ya tengo las ramas que corresponden al medio, tengo los troncos, y ahora lo que ocupo es sacar los frutos. Recuérdese que para obtener los frutos multiplicamos de izquierda a derecha. Entonces, 0.30 por 0.73 nos daría 0.219. 0.3 por 0.27 nos daría 0.081. 0.4 por 0.09 nos daría 0.036. 0.4 por 0.91, 0.364 y 0.3 por 0.18, 0.054, 0.3 por 0.82, 0.246. Y listo, ya tengo todas mis intersecciones completas. Mi diagrama es un verdadero diagrama de árbol porque tengo definido las etiquetas con probabilidades, como debe ser, con las P's, y utilizando las condicionales, y además de eso tengo declarado quiénes son los frutos. Esto es un verdadero diagrama de árbol. Verifico que estos 3 me suman 1, que estos 2 suman 1, estos 2 suman 1, estos 2 suman 1, y que si sumo todas las intersecciones, ellas efectivamente me suman 1. Todos los frutos me completan en 1. Y bien, pues listo, la segunda herramienta completa. Tercera herramienta que hemos visto. Bueno, la tercera herramienta fue la tabla de probabilidad. Entonces, ya tenemos el diagrama de árbol listo y podríamos fabricar una tabla donde en columnas coloquemos las marcas de los autos y en filas podríamos colocar el hecho de que se roben o no se roben el automóvil. Entonces, con los valores de las intersecciones voy a rellenar mis celdas. Muy bien, entonces esta sería mi tabla. ¿Cómo la hice? Bueno, de la siguiente forma. Toyota y R, o sea, carros que son Toyota y que son robados, tienen una probabilidad de 0,036. Coloco acá este valor. Luego, los de marca Toyota y que no son robados equivalen a 0.364. Y ellos dos me suman 0.4, que justo recuerden que la sumatoria de los hijos es igual al padre. Muy bien, entonces, si sumo estos dos, obtengo como resultado el valor del tronco. Los frutos, la suma de los frutos, me da el valor del tronco. Bien, entonces eso sería 0.4. Y voy a ir así en esa mecánica con el resto de las celdas. En el caso de Hyundai, bueno, me voy a trasladar entonces acá y tengo que
.219 es este valor que está acá. .081 es el que voy a colocar acá. Y que si sumo estos dos, me deben de completar .30, que equivale al valor del tronco. Y voy. Siguiente sección, que sería con los autos que son de otro tipo. Tendría una probabilidad de .054 que la obtuve por acá. Esta probabilidad que equivale a esta otra. Y ellas dos me suman el total de otras marcas, que sería .30. Y lo único que me queda para poder completar esta tabla de probabilidad es hacer la sumatoria de las filas, puesto que la sumatoria de las columnas ya las tengo y deben de coincidir con los troncos. Y listo, ya tengo esto. Bien, resulta que una de las preguntas que me hacían en, en el ejercicio era saber cuál es la probabilidad del robo. Entonces, justo aquí se observa, la probabilidad del robo sería sumar las intersecciones entre T y R más la intersección de H y R más la intersección de O y R. Ajá, y eso daría .309. Eso es la probabilidad del robo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Bueno, que nuevamente haciendo coincidir con lo que hemos obtenido en el diagrama de Venn, la probabilidad de R, habíamos dicho que era la intersección de R y T, que sería esto que está acá, más, o sea, unión, la probabilidad de R y H, que es este valor que está acá, más la unión de otros y R. Ajá. Entonces, si sumo estos tres eventos, me da justo lo que ando buscando, que sería la probabilidad del robo. Entonces, ya numéricamente a este punto ya tengo una de las respuestas usando la tabla de probabilidad. Aún me falta resolver la segunda pregunta, que es la probabilidad de H dado R. Esa probabilidad de H dado R la puedo resolver volviendo nuevamente a mi diagrama de árbol que ya he construido. Ajá, y entonces observo lo siguiente. La probabilidad de H dado R, dijimos antes, que era la intersección de los dos eventos entre la sumatoria de esas tres intersecciones, donde está H trabajando con el resto de los, perdón, donde está R intersecándose con el resto de los elementos del siguiente evento, que sería H, T y O. Entonces sumo estos tres. Bien, ahora traigo de nuevo el diagrama de árbol y de nuevo, ¿qué hice para poder obtener la probabilidad de H intersección R? Bueno, para poder obtener esta probabilidad, cuando yo hice mi diagrama de árbol, lo que hice fue, que es justo este valor que está por acá, ajá, y que también aparece aquí, H intersección R, lo que yo hice fue multiplicar de izquierda a derecha. Entonces, punto 3 por punto 73 me da este valor. Y si yo quiero obtener este valor, entonces este lo obtuve cuando multipliqué punto 4 por punto 09. Y este otro lo obtuve, ajá, este que está acá, lo obtuve cuando multipliqué la probabilidad de O por la probabilidad de R dado O. ¿Cierto? Entonces, de esa forma, estoy observando, digamos, lo que hay detrás de esas intersecciones. Eso me lleva entonces a la siguiente conclusión. La conclusión sería que ciertamente esta es mi fórmula, la fórmula que hemos visto, donde sumamos las probabilidades de intersección. Ajá. Pero acabamos de observar que H intersección R lo obtuvimos en el diagrama de árbol cuando multipliqué la probabilidad de H por la probabilidad de R dado H. De esa forma obtengo este valor. ¿Y cómo obtuve este? Bueno, de la misma forma. De hecho es lo mismo, ¿no? Ajá, y aquí está.
Y la probabilidad de T intersección R, bueno, en el diagrama de árbol lo obtuve cuando multipliqué la probabilidad de T por la probabilidad de R dado T. Y este otro lo obtuve cuando multipliqué la probabilidad de O por la probabilidad de R dado O. Ajá. Y como que esta es mi fórmula maestra. Bien, ya con los valores del diagrama de árbol y de mi tabla, pues entonces está muy fácil. Ya observando los valores en el diagrama de árbol o en la tabla, entonces H intersección R sería .219. T intersección R nos había dado 0.036 y O intersección R nos dio .054. Entonces, pues basta que yo haga la sumatoria de estos tres elementos y la probabilidad de H dado R sería entonces simplemente la probabilidad de dividir .219 entre la sumatoria de todo eso, que era la probabilidad de R, pero que en la tabla observamos que era .309. Eso significa que para dar respuesta al ejercicio, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de R? Bueno, la probabilidad de R sería 0.309 y la probabilidad de H dado R sería entonces finalmente 0.7087. Y bueno, vuelvo a lo que he indicado que es nuestra fórmula maestra. La fórmula maestra es esta que está acá, que desglosada es esto. Bien, entonces, ¿qué puedo observar aquí? ¿Qué puedo observar? Puedo observar detalles tan importantes como los siguientes. Observar que la pregunta dice la probabilidad de H dado R. Al verificar el desglose de esta intersección, estoy indicando que esto es H por la probabilidad de R dado H. Entonces, ojo, que lo que hice fue darle vuelta a H y R. Primero estaba H y luego R. Para poder resolver, lo que estoy haciendo es dándole vuelta. Entonces, le doy vuelta y me queda R dado H. Y entonces multiplico por la probabilidad de H. Veamos este otro. Bueno, es el mismo que está acá. T intersección R. Bueno, entonces, R está abajo, pero como le estoy dando vuelta a los argumentos, entonces voy a poner más bien R arriba, y voy a colocar T, puesto que en este caso es intersecándose con T. Entonces, R dado T. Y entonces voy a multiplicar por la probabilidad de T. Esa sería como la mecánica, ¿vieron? En este caso, O intersección R. Entonces, pongo R arriba, puesto que me están preguntando esto y R iba abajo. Entonces, lo voy a poner arriba. Y se interseca con O. Entonces, lo coloco abajo y luego lo multiplico. Y esto es el esquema de valles. Esto justamente es valles. ¿Qué es valles? Pues valles lo que representa es lo siguiente. En el momento que tengamos un diagrama de Venn como de este estilo, donde tengo dos eventos y un evento se divide en varias secciones y el segundo evento, ¿verdad? Pues también puede dividirse en varias secciones. En este caso se divide en una y en dos, o sea, lo que está dentro y lo que está afuera, pero podrían haber más, no importa, podrían haber más y igualmente puedo aplicar valles. Entonces, si por ejemplo en mi espacio muestral tengo a A y A tiene su complemento y tengo B y lo que está por fuera de B es el B complemento, entonces voy a entender que B
sería la sumatoria de estos dos elementos que están acá. O sea, la probabilidad, esto sería la probabilidad de sumar las intersecciones de B con A y de B con A complemento. En este caso, en este espacio muestral, tengo un evento E que se divide en 4 secciones, tengo un evento B, ¿verdad? Que se interseca con las diferentes secciones de E, y por fuera de B tengo a B complemento que a su vez se interseca con los diferentes elementos del evento E. Entonces, lo que decimos es, esta zona amarilla sería B complemento. Y B complemento, ¿verdad? Se interseca con las diferentes secciones, E1, E2, E3, E4. Y B, a su vez, ¿verdad? Sería la sumatoria de las intersecciones de B con los diferentes elementos de E. Ajá. Y pues eso nos lleva a definir tanto B complemento como B. Bien. Y Bayes lo que nos dice es lo siguiente. La probabilidad de A en la sección que usted ande buscando que se divida A dado B es igual a la probabilidad de A en la sección que usted anda buscando por la probabilidad de B dado A en la sección que usted anda buscando. Pero ojo, ¿verdad? Que aquí le estamos dando vuelta a los elementos. Si aquí era A dado B, aquí voy a colocarlo como B dado A. Y por otro lado tenemos la probabilidad de A en la primera sección que tiene A por la probabilidad de B dado la primera sección de A más la probabilidad de A en la segunda sección por la probabilidad de B dado la segunda sección de A más, y así voy el esquema hasta llegar a la última sección que tenga el evento A. A en la última sección por la probabilidad de B dado A en la última sección. Y pues esto es Bayes, ¿verdad? Esa es la fórmula que explica cómo funciona Bayes. Ahora, a esta altura, en el momento que nosotros resolvimos el ejercicio de los autos y los robos, en realidad en ningún momento en ningún momento necesariamente conocía este esquema de Bayes, ¿verdad? Y utilizando el diagrama de árbol y las tablas, pues pude resolver, ¿verdad? Sin problema, sin conocer que esto funcionaba necesariamente así. Cuando hicimos el ejemplo de salud y el nivel de fumado, igualmente teníamos acá la gente que era hipertensa, la gente que no era hipertensa, y el nivel de fumado, no fumadores, fumadores moderados, fumadores empedernidos, ¿verdad? Y entonces, sabiendo quién es H y H complemento, pues la probabilidad de una condición se puede resolver en el tanto yo comprenda cómo funciona la fórmula de condicionalidad. Y después de ahí, todo está en ir desglosando el ejercicio acorde a la información que nosotros tengamos. Entonces, bueno, Bayes es un nuevo instrumento que tenemos donde ustedes pueden resolver los ejercicios aplicando directamente la fórmula, ¿verdad? Si gustan así, o pues ya teniendo el panorama de un diagrama de árbol, de una tabla, pues las cosas igualmente las podríamos resolver sin acudir necesariamente a la fórmula, ¿verdad? Todo queda al gusto de ustedes. Un ejemplo adicional de Bayes. En este caso nos dicen, suponga que la probabilidad de A dado B es 0.8, que la probabilidad de A es 0.5 y que la probabilidad de B es 0.2. Determine la probabilidad de B dado A. Entonces, la probabilidad de B dado A sería entonces
según la fórmula de condicionalidad. Eso es lo que yo sí tengo que recordar. La intersección de los eventos en el numerador y abajo coloco en el denominador lo que esté abajo, la probabilidad de A. Ok. Y ahora sí, pues puedo hacer uso, ¿verdad?, del conocimiento de que la intersección entre A y B es el desglose de, le doy vuelta a los elementos y yo puedo decir la probabilidad de A dado B multiplicado por B, ajá, según vayas. Entonces, la probabilidad de A dado B, dándole vuelta, y bueno, resulta que aquí ya tengo ese valor, ¿verdad? Es un valor que me daban, 0.8, multiplico por la probabilidad de B. ¿Y quién es B? B me lo dan por acá, sería 0.2. Y luego voy a dividir, ajá, entre la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de A también me la dan por acá. Y entonces, pues, simplemente colocar los valores. Probabilidad de A dado B sería 0.8, la probabilidad de B sería 0.2 y la probabilidad de A sería 0.5, lo cual nos cierra en que la probabilidad de B dado A sería 0.32. No construimos, no fue necesario pues construir el diagrama de árbol. Aquí simplemente recordamos un poco lo que era la regla de Bayes y igualmente otra forma de resolver los ejercicios. Pero como les dije antes, o sea, eh, podemos dibujar el diagrama de Venn, el diagrama de árbol, hacer una tabla y resolver, ¿verdad? Mi recomendación a esta altura, cuando resuelvan un ejercicio de probabilidad, traten de hacer uso de al menos una tabla y un diagrama, o un diagrama y una tabla, o un diagrama y valles, o sea, por lo menos dos instrumentos que les permita verificar que la información que ustedes van a dar de respuesta es la correcta. Ese sería así como mi consejo para resolver de forma adecuada cualquier ejercicio de probabilidad.